Yo creo que ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien, gracias, Jamie. Fíjense que el día de hoy vamos a hablar acerca de la copropiedad. La copropiedad está regulada en el Código Civil en el capítulo tercero del Código, a partir del artículo 485, que es el que yo les pido que traigan a la vista. Abran su código a la altura del artículo 485. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Muy bien. Fíjense que antes de leer el código, les traigo a cuenta lo siguiente. Regularmente, un bien tiene un propietario. Excepcionalmente, un mismo bien pertenece a varias personas. Por ejemplo, la propiedad inmueble. Regularmente, y esto lo podemos confirmar en el registro de la propiedad o en matrícula fiscal, un bien inmueble tiene un propietario, pero es viable. Eh, es todavía una cuestión de excepción, solo que más frecuente, que un bien le pertenezca a varias personas. Un mismo bien tiene varios propietarios. Entonces, cuando ocurre esta situación, cuando se concreta la circunstancia de que un bien le pertenezca a varios propietarios, No, para que ya compré. No, yo quiero. una petición, yo digo que mejor apagamos los micrófonos porque estamos escuchando lo que se conversa, ¿verdad? Bueno, repito, antes de que se diera este suceso, que lo usual y lo corriente es que un bien le pertenezca a una sola persona, pero aunque es excepcional, ocurre ahora con mayor frecuencia que un mismo bien le pertenezca a varios propietarios, que a varios dueños. Entonces, cuando ocurre esto, estamos ante un fenómeno jurídico que se llama copropiedad o condominio. Entonces, la copropiedad o condominio alude a esta circunstancia, aquí se lo cité. Cuando esto ocurre, existe lo que se llama copropiedad o condominio. Fíjense que regularmente esta palabra condominio es aplicada con inexactitud, porque regularmente se utiliza esta denominación para referirse a una colonia que incluso está circulada, entonces dicen yo vivo en un condominio, pero realmente el sentido jurídico del término copropiedad o condominio alude al hecho de que un mismo bien le pertenezca a varias personas. Así lo señala este autor francés, Colin y Capitan, ¿verdad? Que lo invoco para ilustrar, aunque ya expusimos qué es la copropiedad. Dice, el derecho de propiedad de una cosa puede corresponder a la vez a varias personas sin que exista división material de la cosa. Ya vamos a explicar esto, porque genera alguna dubitación lo expuesto por Colin y Capitan, pero refrenda lo que yo les acabo de decir y lo que dice el código. El código dice, si ustedes lo ven, el artículo 485 dice, ¿cuándo hay copropiedad? Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. La definición doctrinaria y la definición legal coinciden en un hecho muy particular. En principio, que un mismo bien pertenezca o un derecho pertenezca a varias personas, pero el bien, dice, se encuentra pro indiviso. Vamos a tener que explicar a qué se refiere esta situación. Fíjense, eso lo explicamos en el numeral 4. Es decir, dice el numeral 4, en la copropiedad o condominio, el bien pertenece a varias personas, pero no existe división material porque al producirse la división efectiva, concluye la copropiedad. Imagínense ustedes que un papá, que una persona tiene 3 hijos y el papá fallece y los designa herederos de un mismo bien. Ellos son copropietarios o condóminos.
y le corresponde a cada uno de ellos un tercio del bien, pero el bien no está dividido materialmente, porque si se divide materialmente se termina la copropiedad. La división es matemática, todos saben que les corresponde un tercio, pero si levantan un muro entre cada división, entonces se termina la copropiedad, porque entonces habrán 3 lotes, habrán 3 inmuebles. Entonces a eso se refiere el término proindiviso. Quiere decir que hay una división matemática, ¿verdad? Pero no hay una división material, porque si eso ocurre, la copropiedad concluye. Entonces, repito, hay copropiedad cuando un bien pertenece a varias personas. No solo hay un propietario, sino hay varios propietarios. Pero el bien no está dividido físicamente, sino matemáticamente. Sabemos que a nosotros nos corresponde un tercio, pero no está dividido porque en el momento en que se parte el bien, en el momento en que se fracciona y se levanta un muro, lo que habrán son 3 inmuebles, ya no habrá solo uno. Entonces de ahí ya no hay copropiedad. Fíjense que los elementos de la copropiedad son los que yo les voy a explicar a continuación. Fíjense que aquí hay una imagen de un edificio. El edificio fue el que se transmitió por herencia a 3 personas, a las personas A, B y C. Entonces adviertan que a cada una de estas personas le corresponde un tercio del edificio. Pero el edificio no está dividido materialmente, sino guarda su unidad. Porque si se parte, si se divide, habrán 3 edificios, ¿verdad? 3 inmuebles. Entonces, a cada uno, este es el elemento formal, a cada uno de los propietarios le corresponde un tercio del edificio. Y esa fracción que le corresponde a cada uno se llama parte alícuota o cuota parte. La cuota parte del propietario A es un tercio, la cuota parte del propietario B es otro tercio y la cuota parte del propietario C es otro tercio. Entonces, el elemento formal se refiere a que el bien está dividido matemáticamente, no físicamente. Y esa porción matemática que le corresponde a cada copropietario se llama parte alícuota. Ese es el elemento objetivo o material, ¿verdad? El elemento subjetivo son las personas. José Eduardo Flores tiene la Muy bien, muchas gracias. José Eduardo tiene la palabra, perdone, no lo había advertido, en ese momento me avisó solo. Disculpe, Eric, solo una consulta, ¿la propiedad horizontal también es un equivalente de la copropiedad? No, de la propiedad. ¿Copropiedad? No. Es una figura distinta, que es la que vamos a estudiar el próximo martes. La propiedad horizontal es algo diferente. La copropiedad es lo que les estoy explicando. La propiedad horizontal es una mezcla de la propiedad solitaria y de la copropiedad, para no confundirlos. Por ejemplo, un edificio. La propiedad horizontal se refiere a los edificios de varios niveles. Entonces, en la propiedad horizontal, cada apartamento tiene un propietario o cada nivel tiene un propietario. Pero es una mezcla de propiedad solitaria y copropiedad, porque los elementos comunes, como los elevadores, como los parqueos, como los tendederos, como las gradas, esos son de todos. Entonces, la propiedad horizontal es la que vamos a estudiar el día martes venidero en una semana. A partir de hoy, es una mezcla de lo que estamos viendo hoy con la propiedad individual. No, esto es una figura distinta. La propiedad, la copropiedad que les estoy exponiendo es cuando un bien pertenece a varias personas y pertenece proindiviso. ¿Qué quiere decir? Que el bien no está dividido materialmente, sino que está dividido aritméticamente. Aquí en este ejemplo que les estoy trayendo a cuenta, se advierte que hay un edificio y el edificio está dividido en 3 partes, ¿verdad? Pero no está partido, porque entonces habrían 3 inmuebles, 3 edificios,
y cada cual sería propietario, no copropietario. Los elementos subjetivos que participan en la relación, que son los señores A, B y C, se llaman copropietarios, se llaman condueños o se llaman condóminos. Copropietarios, condueños o condóminos. Y el elemento objetivo es el bien, ¿verdad? El bien que no está dividido materialmente, sino lo que existe es una división de carácter ideal, de carácter matemático. Y un elemento formal, que es que a cada uno de ellos le corresponde una cuota aparte. Perdón. A ver, le pregunto a Carlos de León. Bueno, Carlos de León. Nilsson tiene levantada la mano. Denilson, ¿tiene usted la palabra, por favor? Profe, una pregunta. ¿La copropiedad también se aplica, por ejemplo, con una empresa, con esto, con... Bueno, no me recuerdo el nombre de eso, pero es como que las acciones de una empresa. Las sociedades anónimas. Fíjese que eso es otro tópico. Fíjese que las sociedades son materia de contratos, no de derechos reales. Entonces el capital está accionado en lo que se llama aporte. Una sociedad se conforma por la unión de varias personas que tienen el propósito de realizar una actividad conjunta. Mire el artículo 1728 de Nilsson, por favor. Oh, mírenlo todos, pues, por favor, perdónenme, pero como él me está preguntando. Denilson ya tiene el 1728 a la vista. Estoy buscando mi código. Ya. Bueno, leámoslo, dice, la sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Por ejemplo, tres personas deciden instalar un negocio de comida, una cafetería, y van a conjuntar un capital de 75,000 quetzales. Cada cual aporta 25,000 y lo que se obtiene de ganancia se lo dividen cada uno en partes alícuotas a las que ellos aportaron. Pero la sociedad es un contrato, no es un derecho real. Los derechos reales en Guatemala son la propiedad, el uso, el usufructo de la habitación, la servidumbre, la hipoteca y la garantía mobiliaria. Los contratos son otro tipo de manifestación del derecho que ustedes estarán estudiando, primero Dios, dentro de un año. La sociedad puede tener bienes, pero la sociedad en sí no es materia de copropiedad, ¿verdad? Entonces son dos cosas diferentes. Pero Denilson, ya que estamos hablando de copropiedad, ¿qué es la copropiedad entonces? Si no lo tiene... Es una propiedad conjunta entre varias personas. Es una propiedad conjunta de varias personas. Sí, es cierto. Muchas gracias. Le pregunto a Cintia Abigail Jiménez Chaclán. Sí, licenciado. Le pregunto, Cintia, ¿por qué el código dice que el bien sobre el que recae la copropiedad se encuentra en una condición pro indiviso? ¿Qué quiere decir eso? Está en el número 4. Es porque no existe una división material entre el bien que se quiere. Sí, esa es la respuesta. Muy correcto. Muy bien, muchas gracias. Me dan tranquilidad. Entonces, repito, la propiedad, la copropiedad ocurre, como nos lo dijo Nilsson, cuando hay varios propietarios sobre un bien. El bien no está dividido
materialmente, como nos lo decía Cintia Abigail, sino que está dividido idealmente. Cada una de las partes que le corresponde a los copropietarios se llama parte alícuota o cuota parte. Entonces los elementos subjetivos, o sea, los copropietarios se llaman así, copropietarios, condóminos o condueños. Algunos les dicen también propietarios de mano común. Y la cuota parte es la parte que le corresponde a cada uno de ellos. Fíjense que vamos a ver cómo está regulada la copropiedad en nuestra legislación. Y para ello, pues les pido que traigan su código a la mano, ¿verdad? Fíjense que en el artículo 485 se define la copropiedad, ya lo dijimos, ¿verdad? Y lo volvemos a leer. ¿Cuándo hay copropiedad? Cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Pro indiviso, lo repito, ya nos lo explicó Cintia, es cuando un bien no está dividido materialmente, sino dividido idealmente. A cada copropietario le pertenece o le corresponde una parte ideal que está representada por un quebrado. En este caso, como son 3, es 1/3. Y ese derecho se llama cuota parte o parte alícuota. Fíjense que ocurre que en la copropiedad existen las facultades del dominio que ya leímos y que estudiamos en la clase anterior. Existen facultades de disposición y facultades de uso y disfrute. Recuérdense ustedes que en una de las últimas clases abordamos este tema. Las facultades de uso y disfrute son las que corresponden a que el propietario puede utilizar un bien y aprovecharse de los frutos. Y las facultades de disposición son las que posibilitan que el propietario decida el destino del bien. Dentro de eso está la facultad de gravar, que es la facultad de imponerle limitación a un bien dándolo en garantía para obtener, por ejemplo, un préstamo, que fue el caso que señalamos cuando establecimos que si una persona va a solicitar un préstamo, el banco se lo va a dar, pero le solicita una garantía y puede constituir una hipoteca afectando un bien. Es una facultad de disposición. Pues en el condominio o copropiedad existen también estas dos facultades que están reguladas en los artículos 485 y 491. Dice el artículo 485 lo que nosotros ya leímos. Luego dice, a falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo. Veamos el artículo 491, que es el específico. Lo vamos a leer. Tráiganlo a la vista, por favor. El artículo 491 dice, derecho de cada condueño. Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponda y la de sus frutos y utilidades, pudiendo en consecuencia enajenarla, cederla o gravarla, y aún ceder únicamente su aprovechamiento, salvo si se tratare de un derecho personal. Pero el efecto de la enajenación o gravamen con relación a los condueños estará limitado a la porción que se le adjudique en la división al cesar la comunidad. Los condueños gozan del derecho de tanteo que podrán ejercitar dentro de los 15 días. Del derecho de tanteo vamos a hablar en un momento. Fíjense que este artículo nos expresa y nos ratifica lo que ya estudiamos y que lo vuelvo a repetir. En el dominio, en la propia copropiedad, en la propiedad, el propietario tiene dos tipos de facultades. La facultad de uso y disfrute, que consiste en utilizar el bien y aprovecharse de sus frutos, y la facultad de disponer del bien, es decidir su destino. Si quiere lo vende, si quiere lo enajena, o lo da en garantía, como el ejemplo que puse. Y eso es exactamente lo que dice el artículo 491. Dice, derecho de cada condueño. Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponda y la de sus frutos y utilidades, pudiendo en consecuencia enajenarla,
cederla o grabarla. Tiene facultad de disposición. Por ejemplo, aquí regreso al esquema. El propietario A tiene el derecho de aprovecharse de los frutos que produce el tercio de este edificio que le corresponde. Tiene el derecho de enajenarlo, es decir, de venderlo, de cederlo, de grabarlo. Cada uno de ellos tiene los mismos derechos, porque son propietarios. Pero hay una limitación. La limitación es el derecho de tanteo, que es a lo que alude el artículo 491 en la parte final. Dice, los condueños gozan del derecho de tanteo, que podrán ejercitar dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados del contrato que se pretende celebrar. Expliquemos en qué consiste el derecho de tanteo. Bueno, aquí están los copropietarios. Mucha atención con esto. Está el copropietario A, el copropietario B y el copropietario C. Pero la relación entre ellos no es la mejor, pese a que son hermanos, tienen algunas diferencias y para evitar problemas, el copropietario A decide vender su tercera parte, pero se la va a vender a una persona ajena a la copropiedad, al señor D, que es una persona distinta, y va a vender la parte que le corresponde en 100,000 quetzales, por decir algo. Fíjense que hay una limitación para que él haga este negocio. No se lo puede vender al señor D sin que previamente se los ofrezca a los otros copropietarios, al copropietario B o al copropietario C. El copropietario A les notifica, les dicen, notifica con todas las formalidades de rigor, hermanos, yo voy a vender mi tercera parte al señor D y se lo voy a vender en 100,000 quetzales. Entonces, se los notifico a ustedes para que ustedes ejerzan su derecho de tanteo. ¿Qué es el derecho de tanteo? Es el derecho de preferencia. Ellos, B y C, conjuntamente, o solo uno de ellos, tienen preferencia. Podría ser que B le dijera, no, se lo vendas, ¿verdad? Porque yo tengo preferencia y ejerzo mi derecho de tanteo, yo te voy a dar los 100,000 quetzales. Entonces, A, obligatoriamente, tiene que vendérselo a B. O puede ser que los dos le digan, te lo compramos entre los dos, cada cual va a poner 50,000 quetzales y así reunimos los 100,000 que tú pretendes. Entonces, ese es el derecho de preferencia. A eso se le da. Hay las manos levantadas de Enrique García y Erika Alexis. Enrique y Erika. Bueno, tienen la palabra Enrique primero y Erika después. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Buenas tardes, licenciado. Licenciado, con una pregunta. Ante este último ejemplo, ¿qué pasaría si, ¿Cuál por es ejemplo, el último ejemplo? ¿El ejemplo del derecho de tanteo? Sí, por Ajá. ejemplo, viene A y se lo quiere vender a D, pero y como bien dice usted, se lo tiene que ofrecer a sus familiares, a sus más cercanos. A sus Pero condóminos, ¿verdad? Ajá, Porque puede que no entonces, sean familiares. Yo ejemplifiqué aquí que eran hermanos, pero puede que no lo sea. pero digamos, puede hacer eso de a los condóminos, le puede dar una cantidad exagerada, mientras que a D, por debajo del agua, por decirlo así, se lo esté dando otra cantidad. Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, ¿existe la figura de copropiedad o propiedad cuando cuando se dice lo del intestado? O sea, ¿cómo funciona eso? También. Se lo voy a explicar. Fíjese que sí podría ser, ¿verdad? Esa sería una conducta ilícita, ¿verdad? Fíjese que los copropietarios B y C tienen 15 días para responderle a A, ¿verdad? Le dice, sí, yo te lo voy a comprar. Pueden ocurrir hechos de esa naturaleza, ¿verdad? Pero es un riesgo porque se puede evidenciar, ¿verdad? Decirles a ellos, miren, yo se los vendo en 1,000,000,
y yo a él se lo voy a dar en 50,000 quetzales. Lo que ocurre es que hay mecanismos para evidenciarlo. Recuérdense que una negociación de este tipo se realiza a un notario, ¿verdad? Ante un notario. Fíjense que hay una propaganda negativa e infundada en relación a los abogados y notarios, ¿verdad? Hasta algunas personas de manera abusiva e insultante nos llaman abogánster. Eso no hay que permitirlo nunca, ¿verdad? Jamás hay que permitirlo, ¿verdad? No importa las consecuencias, porque no somos eso. En todas las profesiones hay personas faltas de ética, carentes de moralidad, y podría ser que un notario se prestase para esa situación. Pero B y C tendrían mecanismos para advertirlo, porque el inmueble, en efecto, está tasado en una cantidad que está inscrita en matrícula fiscal. Puede venderse en más precio, pero no en menor precio. Entonces, la verdad es que vender bajo esas particularidades que usted me señala son riesgos que correría el copropietario A. Respecto a la segunda pregunta, fíjense que el fenómeno sucesorio se produce cuando fallece una persona, ya lo vamos a estudiar en la segunda parte del programa. Fallece una persona y tiene un patrimonio. Entonces, si se trata de una persona ordenada, disciplinada, muy responsable, acude ante el notario y ordena un testamento. Esa se llama sucesión testamentaria. Porque el causante, es decir, el propietario del patrimonio, decide quiénes lo van a heredar. Por ejemplo, dice: yo declaro mis herederos universales para que me sucedan en todos mis bienes, derechos y acciones a mis 3 hijos, A, B y C. Pero puede ser que ocurra como lo estimamos muchos, que la muerte está lejana, ¿verdad? Que es un fenómeno que va a venir, pero ¿cuánto falta? Entonces no otorgo testamento. Entonces, cuando yo no otorgo testamento, se produce lo que se llama sucesión intestada. La sucesión intestada sigue un orden. En la sucesión testamentaria, quien decide quiénes van a ser los herederos es la persona que se murió en el testamento. En la sucesión intestada lo decide la ley. Vean, por favor, el artículo 1078. Por favor, si tienen la fineza, véalo, Carlos, por favor. No fue Carlos el que me preguntó, por Dios santo. Véalo, dice Enrique, sí, perdón. Enrique, mire el artículo 1078, ya lo tiene a la vista. Sí, licenciado. Léalo, por favor, Enrique. La ley llama a la sucesión intestada un primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho o gananciales, quienes heredarán por partes iguales. No obstante, no obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho al que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. Este segundo párrafo es más complejo, pero lo primero, en un momento dado, en la sucesión intestada, las personas que la ley llama a suceder son copropietarios porque tienen derecho a heredar en partes iguales. Luego se pide la partición, ¿verdad? Y se hace la partición, se hace un proyecto de partición, cómo se va a realizar la división del patrimonio, ¿verdad? Que ha de ser conformado por una serie de bienes, no solamente por un inmueble. Entonces, en un momento dado, son copropietarios, pero como vamos a ver con posterioridad, nadie está obligado a permanecer en copropiedad. Nadie está obligado a permanecer en copropiedad. Entonces, para responder a la primera pregunta, es que sería un hecho ilícito, ¿verdad? Irregular, que plantearía una serie de inconvenientes y que si se evidencia podría generar un proceso penal. Es mejor hacer las cosas como corresponde, ¿verdad? Y la segunda es
que en efecto, en la sucesión intestada, que es la diferente a la sucesión testamentaria, como el testador no, como no hay testador, porque no hay testamento, ¿verdad? Entonces la ley llama a estas personas, que son los hijos, los adoptivos y al cónyuge sobreviviente, que no tenga derecho a gananciales. Entonces ellos en un momento dado son copropietarios, pero luego hay una fase del proceso sucesorio intestado en donde piden la partición y se hace una partición, todos de acuerdo, ¿verdad? Entonces esa sería la respuesta a su pregunta, Enrique. Y ¿quién me preguntó también? Perdónenme que por aquí lo anoté. Una dama. ¿Quién fue? Fue Enrique y... Era yo, licenciado. Buenas noches. Le saluda Eric. Ah, Eric, perdón. Entonces, Licenciado, Eric, por favor. la pregunta es similar a la del compañero. Yo he visto casos donde hay tres copropietarios de una misma propiedad, pero uno de ellos actúa en mala fe y no quiere venderle su parte a los condóminos e infla el precio a propósito. ¿Qué procede ahí o qué No, pasos cautelares si lo infla para utilizar esa con tal de expresión, no venderle? sí se lo amplía, ¿verdad? Entonces, miren, la contratación está basada en la consensuación, ¿verdad? Imaginémonos que le quiere vender a D, ¿verdad? Pero les pone un precio superlativo a B y C, y luego cuando ellos deciden que no van a realizar la compra, se lo vende en menor precio a otra persona. Eso puede establecerse con facilidad, ¿verdad? Porque la compraventa se hará constar en una escritura, se dará aviso al registro de la propiedad, hay que pagar los impuestos correspondientes. Entonces, no se puede vender en menor precio del que está registrado, ¿verdad? En mayor sí, en menor no. Entonces, asumiendo que se declara algo y a él hasta tal vez es una donación, entonces habría que establecer de la manera más metódica, ¿verdad? Y tras una investigación que se hizo una simulación, ¿verdad? Y la simulación tiene varios efectos que se los voy a señalar en este momento. Fíjense que cuando se simula algo, eso está regulado, lo van a estudiar es el año venidero. En este momento les digo en dónde está regulada la simulación. La simulación está regulada en el capítulo 5 del Código Civil, en el artículo 1284, Eric. ¿Lo tiene usted a la vista? Sí, licenciado, un segundito. 1284, ¿verdad? No, 1284. Perdón. Ah, sí, 1284, sí, así como usted lo dijo. 1284. Ok, la simulación Habla de tiene... la simulación. Entonces, ¿qué dice 1284? La simulación tiene lugar, 1, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara dándosele apariencia de otro de distinta naturaleza. 2, cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas. Y 3, cuando se constituye o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderas interesadas. Siga leyendo el 1285, por favor. Claro, la simulación es absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de real y es relativa a un negocio jurídico, se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Ahora miren los efectos de la simulación absoluta y relativa, que están en el 1286 y el 1287. ¿Qué dice el 1286? La simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico. La simulación relativa es una vez demostrada, producirá los efectos del negocio jurídico encubierto siempre que su sujeto sea ilícito. Que su objeto sea ilícito. Imagínense que es una simulación absoluta, que se aparentó venderle, pero no hubo ninguna entrega de dinero, ¿verdad? Solo se transmitió la propiedad. Entonces dice el 1286 que la simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico. Entonces, esa compraventa no tiene ningún efecto, ¿verdad? Porque se está simulando absolutamente. La simulación relativa es cuando se aparenta un precio y se señala otro. Entonces, eso es objeto de nulidad, ¿verdad?
y queda sin efecto y se retrotrae y se vuelve a realizar la gestión. A les tiene que notificar a B y C y ellos podrán hacer uso del derecho de tanteo, ¿verdad? Esa es la situación, Eric. Esa es una simulación que puede ser absoluta y relativa. Muchas gracias por la aclaración, licenciado. Le agradezco. Muy bien, Erika, usted. Licenciado, disculpe la interrupción. Roberto También tengo una Alexander, duda. Tengo una duda. permítame, solo alguien está pidiendo la palabra, es Roberto Alexander. ¿Usted es Roberto Alexander? Sí, discenciado, disculpe la interrupción. Roberto. Donde dice la alicuota en la segunda presentación. No dice alicuota, dice alícuota, porque tiene acento en la I. Alícuota, Parte dice que es matemático y no material, dice, ¿verdad? Sí, exactamente. Se podría decir que el bien, ¿cómo decirlo? Mire, se lo voy a explicar. No, a lo que voy es de que si el bien, por ejemplo, cuesta 100,000 quetzales, es como la proporción matemática se dividiría en 3 para los propietarios. No. La parte alícuota no es relativa al precio, es relativa al bien. Por eso, aquí en la imagen aparece un edificio. El edificio está dividido en 3 partes. A cada cual le corresponde un tercio, no del precio, sino le corresponde un tercio del bien, ¿verdad? Como aparece aquí, ¿verdad? Entonces, A es propietario de un tercio del bien, B es propietario de un tercio del bien y C es propietario de un tercio del bien. Esa parte entonces ideal que le corresponde se llama parte alícuota o cuota parte alícuota con acento en la I o cuota parte. Y pensaba que se le imponía un valor y ese valor es como se dividía en 3, pero ya me quedó claro, licenciado. Muy bien, a ver. Jamie, licenciado, y luego está José Eduardo. Muy bien. Entonces, en su orden tiene la palabra Jamie y José Eduardo. Licenciado, una pregunta. En este caso, si el propietario A se lo vende a D, esta compraventa quedaría sin efecto, licenciado. ¿Por qué A? Fíjese que no le entendí exactamente. Si A se lo vende a B, el problema es que él les tiene que notificar a los dos, a B y a C, ¿verdad? Entonces podría ser que solo B diga, yo lo quiero comprar, o solo C, o que lo digan los dos, comprémoslo entre las partes. Miren, les cuento yo un caso. Fíjense que en efecto, 3 hermanos recibieron en herencia una casa, y la casa era donde habían crecido, pues la casa de su niñez, habían tantos recuerdos, y ella quería venderla a una persona ajena, su tercio, ¿verdad? La parte alícuota que le correspondía. Entonces, B y C se unieron, cada cual puso una cantidad y se la compraron para que la casa no se desmembrara y se mantuviera unida. No sé si eso es exactamente lo que usted me está preguntando, Amy. Es decir, A tiene que ofrecérsela antes que a una persona ajena a la copropiedad, que sería D, se los tiene que ofrecer a los copropietarios, ¿verdad? A efecto de que a los otros copropietarios, para efecto que ellos hagan uso de su derecho de tanteo, que es realmente el derecho de preferencia. ¿Y el derecho de tanteo cuánto tiempo estará? Está regulado en el artículo 491, que es lo que leímos hace un momentito, al final de la... José Eduardo es usted, ¿verdad? José Eduardo es usted. Eric. No, soy yo. Yo levanté la mano posterior a Jamie. Bueno, permítame un momentito, solo voy a contestar esta pregunta. Dice la parte final del artículo 491, los condueños gozan del derecho de tanteo que podrán ejercitar dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados del contrato que se pretende celebrar. Es decir, ese no es un lapso ad perpetuum, para siempre, sino les dicen, mire, yo le quiero vender a D, tienen ustedes 15 días para ejercer su derecho de tanteo. Ahora tiene la palabra José Eduardo, perdón.
Jake, disculpe, ¿y en la simulación no existe causa penal? Sí, puede haber causa penal, sí, en efecto. Sí, exactamente. ¿Verdad? Puede haber circunstancias penales. Tribunalmente se conduce por lo civil, por la siguiente circunstancia. Imagínense usted que un papá le quiere regalar a su hijo una casa, quiere hacer una donación, pero la donación se tributa, Dios mío, es carísimo, ¿verdad? Entonces simulan una compraventa, ¿verdad? Entonces la sanción civil es que si se advierte que ellos simularon una compraventa cuando era una donación porque el hijo no pagó nada, el efecto de la simulación es que tienen que pagar todos los impuestos, ¿verdad? Entonces, allí, por el tipo de relación y el tipo de propósito, pues no habría la comisión de un delito. Ahora, en la simulación absoluta, cuando yo simulo vender un bien que ni existe el bien y recibo un dinero, pues ahí pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Puede ser lavado de dinero para empezar. Pueden haber muchas figuras que en este momento no tendría yo la aptitud de precisar, pero en la simulación absoluta, el efecto civil es que no se produce ninguna consecuencia. Yo simulé una compraventa y no hay nada, ¿verdad? Pero si en efecto yo recibí un dinero y manifiesto que trasladé un bien y no lo trasladé, tal vez hasta el bien era inexistente, entonces sí hay consecuencias penales. Así es. ¿Estamos? Gracias, Lick. Muy bien. Bueno, ahora veamos cómo se extingue, bueno, sobre la administración de un bien sujeto a copropiedad. Esto está regulado en el artículo 490. Leámoslo, por favor. Dice administración. Para la administración del bien común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes que represente por lo menos las 2/3 partes del valor de la cosa. Fíjense que eso de administrar un bien en estas condiciones es complejo, ¿verdad? No es tan fácil ponerse de acuerdo. Aquí se señala que prevalece la voluntad de la mayoría. Son 3 copropietarios. Entonces votan. Y si 2 personas votan en un mismo sentido, aunque la otra vote en sentido diferente, prevalece la voluntad de la mayoría, que dice, administración. Para la administración del bien común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes que represente por lo menos las 2/3 partes del valor de la cosa. ¿Qué es lo que ocurre aquí, verdad? 2/3 partes. Eso es en relación a la administración. Ahora, veamos cómo concluye el derecho de copropiedad. Eso está en el artículo 503, que yo les ruego, por favor, que traigan a la vista. Dice, cesa la copropiedad, es decir, concluye la copropiedad, por 3 supuestos, ¿verdad? La copropiedad cesa por la división de la cosa común, por su pérdida, destrucción o enajenación y por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo propietario. Volvamos al esquema. La copropiedad cesa por la división. Aquí tenemos que el bien no ha sido dividido físicamente, sino ha sido dividido matemáticamente. Idealmente, a cada cual le corresponde 1/3. Pero en un momento dado se dice que ya no quieren seguir en copropiedad, porque no hay obligación de mantenerse en copropiedad, ¿verdad? Entonces piden que se divida el edificio y a cada cual le toca una parte, levantan un muro. Entonces con la división de la cosa, la división física, se termina la copropiedad, porque entonces habrán 3 inmuebles, no habrá solo uno, ya no hay copropiedad. Eso es el caso de la cesación por división, pero imaginémonos que ocurre un suceso que, perdone que lo traiga a cuenta de manera tan siniestra y recurrentemente. Se abre la tierra, como se está abriendo por todas partes, ahí en el Naranjo y antes fue en la zona 6, y el edificio se lo trae a la tierra, ya no hay bien. Ahí se terminó la copropiedad, porque no hay bien. Y finalmente termina por consolidación o reunión de todas las cuotas. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que A le compra su cuota aparte a B y a C.
Los B y C ya no tienen ningún derecho sobre el inmueble y hay un solo propietario, consolidó todas las cuotas. Entonces, ¿cómo termina la copropiedad? Según el artículo 503, cesa por la división de la cosa común, porque se parta el bien, por la destrucción o enajenación y por la consolidación o reunión, que es cuando un copropietario absorbe las cuotas de las demás personas. Fíjense que, para concluir, les señalo que hay dos clases de copropiedad: la copropiedad voluntaria y la copropiedad forzosa. La copropiedad voluntaria surge de un pacto de indivisión que está regulado en los artículos 492 y 493, y la copropiedad forzosa existe cuando hay medianería. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. La propiedad voluntaria es cuando las partes dicen, miren, no partamos. Eso está regulado en el artículo 493, que les pido que lean. Dice, será válido el pacto de... ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, Sí, Dice, licenciado. será válido el pacto de indivisión, de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado que no exceda de 3 años. Los copropietarios dicen, miren, no partamos, así como eran estos hermanos que les cuento, ¿verdad? No dividamos el bien porque aquí crecimos, hay tanto recuerdo. Entonces firman un pacto de no dividirlo durante 3 años. El pacto puede renovarse. Esa es la copropiedad voluntaria. Pero hay copropiedad forzosa, que son dos tópicos un poco más amplios, que es lo que me preguntaban al principio, la propiedad horizontal y la medianería. Esto lo vamos a estudiar en la próxima clase. Fíjense que estamos concluyendo la explicación de esta tarde acerca de la copropiedad. Solo nos quedaría este tópico que les estoy señalando de la copropiedad voluntaria y la copropiedad forzosa. La copropiedad voluntaria, pues ya explicamos, que es un acuerdo al que llegan los cónyuges, los condóminos, y que no puede rebasar los 3 años, sí puede prorrogarse. Y la medianería y la copropiedad, que son manifestaciones de la copropiedad forzosa, los vamos a ver el próximo día. Pero aquí les quiero hacer énfasis que les estoy trasladando el último cuestionario, pues el último cuestionario antes del examen parcial, el segundo parcial. Yo no he podido indagar, pero algunos me dicen que empiezan los exámenes, el segundo parcial, la última semana de septiembre. Pero de todas maneras, yo ya les entregué un cuestionario en oportunidad anterior y ahora tienen el otro cuestionario. Entonces, el examen va a versar sobre estos dos cuestionarios y se los estoy dando con antelación suficiente para que los resuelvan con tranquilidad, estudien y obtengan la mejor calificación. Así es que allí nos quedamos. Este es el segundo cuestionario. En oportunidad anterior ya les di el primero. Gracias. Entonces, así estamos, no por nada, estamos a la hora. Muchas gracias, licenciado. No por Una nada. pregunta, licenciado. Por favor, Jamie. El examen va a venir hasta el tema que vimos hoy, ¿verdad, licenciado? Buena pregunta, sí, exactamente, sí. Mire, la pregunta 19, quiero decir, ¿en qué casos concluye o cesa la copropiedad? Que es lo que acabamos de ver. ¿En qué casos, Jim? Lo acabamos de ver. En el Concluye. artículo 503, licenciado, por ¿Qué la dice? división de la cosa común por su pérdida, destrucción o enajenación y por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo copropietario. Muchas gracias, Jamie. Qué buena respuesta. Entonces, hasta aquí hoy, Jamie. Hasta ahí llega. Gracias, licenciado. Por nada. Que tengan buena tarde, buena noche y que descansen, por favor. Los veo la semana entrante. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.